En esta sesión abordaremos algunos elementos básicos para el uso de la herramienta Microsoft Excel, misma que pertenece al tipo de programas que se conocen como hojas de cálculo. Y esto es debido a que su principal finalidad es precisamente permitirnos el realizar diferentes tipos de operaciones tanto matemáticas como lógicas, así como además nos permite la manipulación de datos. Bueno, eh, en esta sesión abordaremos algunos elementos básicos que nos permitan conocer el entorno de trabajo, así como las operaciones aritméticas y funciones básicas de Excel. Bueno, primeramente, les pido que observen la pantalla. Lo que tenemos es la pantalla de este software. Pueden apreciar que en la parte de arriba es muy similar a Word, que es un programa que ya conocen, donde están los menús y los iconos de cada una de las utilerías y herramientas que tenemos para el programa. En la parte de abajo, el área de trabajo sí es diferente a la de Word, ya que en este programa lo que tenemos es una cuadrícula en lugar de una hoja en blanco. Bueno, esta cuadrícula podemos apreciar en la parte de arriba está señalada cada una de las columnas por una letra, y de forma vertical cada una de las filas contiene o está marcada por un número. Bueno, a la intersección que se forma entre cada columna y cada fila se le conoce como celda. En otras palabras, cada uno de los recuadros que están en la pantalla es una celda. A estos elementos se les da un identificador a cada uno. Ese identificador se forma uniendo la letra de la columna con con el número de la fila que conforman el recuadro. En este caso estoy señalando una celda, ustedes lo pueden ver remarcada en color verde. Esta celda tiene como identificador de 3. ¿Por qué? Porque está ubicado en la columna D y en la fila número 3. Si yo me muevo a otra celda, por ejemplo ahora me encuentro en la celda F5, es decir, estamos en la columna 5, digo en la columna F, celda 5. Ok. Es muy importante entender cómo se identifican cada una de las celdas, ya que al momento de estar realizando operaciones normalmente no vamos a utilizar valores absolutos, sino que vamos a estar utilizando las referencias a las celdas donde se encuentran esos valores. Bueno, dicho esto, comenzamos a explorar los operadores que vamos a utilizar para realizar eh, eh, todos aquellos cálculos aritméticos, los básicos que aprendimos desde la primaria. Así tenemos que, por ejemplo, para realizar la suma vamos a utilizar el signo más, para la resta el signo menos, pero para la multiplicación, en lugar del símbolo que normalmente conocemos, que es la cruz o la tacha, lo que vamos a utilizar es el asterisco. Y para dividir lo que vamos a utilizar es la diagonal. Ahora, Excel también permite hacer agrupaciones de operandos, y estas agrupaciones las vamos a hacer utilizando los paréntesis. Ok, bueno.
Dicho esto, pues vamos a realizar algunos ejemplos. Vamos a sumar dos valores. Siempre que vamos a realizar un cálculo o que vamos a aplicar una función en Excel, tenemos que iniciar con el signo igual. Después indicamos el primer valor. Por ejemplo, vamos a sumar 5 más 3. Entonces voy a colocar el primer operando. Digo, la primera cantidad, perdón. Que en este caso va a ser el 5. Después, ahora sí coloco el operador, que sería el más. Y después la segunda cantidad, que sería el 3. Ahí estoy indicando Excel que voy a realizar la suma de 5 más 3. Presiono Enter y automáticamente me da el resultado. ¿Ok? Me voy a regresar para que puedan ver en la parte de arriba nuevamente cómo está indicada la operación. Bueno, ahora, si voy a realizar una suma, es muy similar. Coloco el signo igual, luego la primer cantidad, después el operador, que en este caso va a ser el menos, o el guión, y después la segunda cantidad, el 3. Presiono Enter y me arroja el resultado. ¿Ok? Después, para la división, de la misma manera, igual 8 sobre 3 y nos da el resultado. Perdón, aquí va a ser la multiplicación. Entonces, en lugar de la diagonal, el asterisco. Y con el asterisco va a multiplicar 8 por 3, 24. Ahora sí, la división. 8 sobre 3. Ahí está. ¿Okay? Vuelvo a mostrar cada una de las operaciones. Ahora, va a haber ocasiones en las que tengamos que hacer operaciones más complejas. Por ejemplo, puede ser necesario que tenga que sumar 8 más 3 y lo que salga multiplicarlo por 5. Ahora fíjense bien, si yo pongo la operación tal como está ahorita, lo que va a pasar es que primeramente se va a multiplicar 3 por 5 y después se va a sumar con el 8. ¿Esto por qué? Porque las operaciones tienen cierta jerarquía. En primer lugar vamos a tener las multiplicaciones y las divisiones y después las sumas y las restas. Entonces, si ustedes escriben una fórmula donde estén combinadas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, primeramente se van a realizar las multiplicaciones, después las divisiones y hasta el final las sumas y restas. Entonces, si ahorita nosotros queremos sumar 8 más 3, que serían 11, y después multiplicarlo por 5 para que nos dé 55, esta es una forma incorrecta de hacerlo. Porque ahorita lo que va a hacer es multiplicar 3 por 5 y después sumarle 8. Y nos va a dar 23. ¿Ok? Entonces, esto es incorrecto. Ahora, si queremos hacer la operación tal como decíamos, de sumar primeramente 8 más 3 y después multiplicarlo por 5, ahí tenemos que agrupar con paréntesis y colocar, ahora sí, la suma 8 más 3, cerramos el paréntesis y al final multiplicamos por 5 y ahora sí ya nos da como resultado 55. ¿Ok? Lo mismo, por ejemplo, si queremos hacer unas sumas y restas y después el resultado dividirlo entre otra cantidad, por ejemplo, si tenemos 10 más
5 menos 3 y todo lo quisiéramos dividir entre 2, esta sería una forma incorrecta también. Porque aquí lo que haría es primero dividir 3 entre 2 y después sumar 10 más 5 y restar los dos resultados. Entonces fíjense, así lo que nos daría es 13.5. En cambio, vamos a plantearlo como debe de ser con agrupación. Abrimos paréntesis. Perdón, es 10 más 5 menos 3. Okay. Paréntesis, 10 más 5 menos 3. Y al final lo dividimos todo entre 2. Y ahora sí, ya nos da como resultado un 6. Si sumamos 10 más 5, tienen 15, menos 3, 12. Todo el resultado de estas operaciones se va a dividir entre 2. Y como podemos ver, nos arroja un 6. Okay. Entonces para eso es para lo que vamos a utilizar los paréntesis. Ahora, les comentaba, normalmente no hacemos las operaciones directamente con los valores, sino que usamos las referencias de las celdas en donde se encuentran esos valores. Por ejemplo, aquí en la columna C estoy colocando diferentes valores. En C5 estoy colocando un 8, en C6 un 4, en C7 un 3 y en C8 un 2. Bueno, si yo quiero sumar el 8 más el 2, lo que debo hacer es poner el signo más, después indicar en qué celda está el 8. En este caso es, como está en la columna C y la fila 5, la celda es C5. Después indico qué operación voy a hacer. Es la suma, coloco el más. Y después indico la segunda cantidad. El 2. Y el 2 se encuentra en la columna C, fila 8. O sea, es la celda C8. Podemos presionar Enter y ya nos arroja el resultado. 8 más 2, 10. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Que si modificamos algunos de los valores, automáticamente se actualiza el resultado. Entonces ya no tenemos que volver a realizar la operación. Okay. Ahora, vamos a realizar una operación de agrupación. Vamos a sumar C5 más C6 y todo lo vamos a dividir entre C8. En otras palabras, vamos a sumar 8 más 4 y lo vamos a dividir entre 4. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Con el signo igual, paréntesis, indicamos la primera cantidad que está en C5 más la segunda cantidad que está en C6, cerramos el paréntesis y todo lo vamos a dividir entre C9. Perdón, es C8. Ajá. Es 8 más 4 sobre 4. Ok, presiono Enter y ya me arroja el resultado. Ok. Si modifico algún valor, automáticamente se ajustan todas las fórmulas en donde está siendo utilizada esa celda. Entonces, esto pues da una gran flexibilidad y una gran un gran recurso al momento de estar estableciendo formato donde tenemos que hacer muchas operaciones. Ok, bueno. Ok, ahora, eso es en relación a las operaciones básicas. Ahora, Excel dispone de muchas funciones
que realizan cálculos un poco más complejos. Aquí en la pantalla tenemos algunos de ellos, los más esenciales. Tenemos por ejemplo el de suma, que nos permite ahora sí que sumar los valores de un rango de celdas. Un rango de celdas es cuando, por ejemplo, yo tengo aquí diferentes valores. A ese conjunto de celdas que va desde C3 hasta C8 se le conoce como rango. Entonces yo puedo aplicar aquí, para no estar sumando de uno por uno, aplicar la función suma. Abro un paréntesis, indico en qué celda se encuentra el primer valor, luego dos puntos y después en qué celda se encuentra el último valor. Entonces va a ser desde C3 hasta C8. Ese va a ser el rango. Cierro el paréntesis y presiono Enter. ¿Ok? Entonces, en lugar de estar sumando de uno por uno, ya se suma todo los valores de todas las celdas y nos arroja el resultado. Ahora, lo mismo haríamos con otro tipo de funciones, por ejemplo, el promedio. Si nosotros quisiéramos sacar la media aritmética de todos esos valores, lo que tendremos que hacer es poner signo igual, luego la palabra promedio, abrir paréntesis, indicar la primer celda que contiene valor, dos puntos y la última celda. Cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Entonces, aquí ya tenemos que el promedio de todos esos valores es 4.333. En ocasiones no queremos tener tantos decimales, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a aplicar lo que son los formatos que tiene Excel. En la parte superior, en el menú inicio, tenemos esta parte que dice General. Aquí, si se fija, nos muestra una serie de formatos ya preestablecidos. Si lo que tenemos ahí es un valor cualquiera, pues ponemos el formato de número. Pero si es una cantidad monetaria, pues ponemos moneda o así respectivamente, ¿no? En este caso vamos a poner número. Y además tenemos estos iconos con los ceros, es para indicarle si queremos más decimales o menos decimales. Por ejemplo, ahí lo voy a dejar con uno solamente para que sea 4.3. ¿Ok? Ahora, asimismo podemos aplicar las otras fórmulas o las otras funciones. Por ejemplo, para obtener cuál es el valor más alto, pues vamos a utilizar max. Seleccionamos el rango. La selección también la podemos hacer con el ratón. Cerramos y presionamos Enter. Y ahí nos dice que el valor más alto es el 6. Si queremos calcular el valor más bajo, es con min. Igual, seleccionamos, marcamos el rango y ahí nos dice que el valor más bajo es el 2. ¿Ok? Bueno, entonces este es un ligero vistazo a las funciones básicas y operadores aritméticos de Excel. Ahora les voy a presentar nada más un pequeño ejercicio de cómo calcular, por ejemplo, un promedio de calificaciones. Aquí podemos crear podemos poner el nombre del alumno
Y aquí ponemos la materia. Aquí podemos poner otra materia. Ok. Si se fijan, hay algunas palabras que no alcanzan a verse completas. Nosotros podemos modificar el ancho de las celdas simplemente colocándonos en la parte de intersección entre la celda que queremos ampliar y la siguiente, presionamos y arrastramos hasta que dé el ancho que queramos. También lo que podemos hacer es darle doble clic y se ajusta automáticamente al valor más amplio. Bueno, entonces vamos a colocar aquí 3 nombres. Ok, les colocamos su calificación. Ok. Ok, ahora, de este lado vamos a calcular el promedio. Y en la parte de abajo también vamos a calcular el promedio. Entonces, para calcular el promedio de calificaciones de Miriam, que lo que tendríamos que hacer es poner signo igual, poner la palabra promedio, abrir paréntesis y seleccionar las 3 calificaciones, o sea, el rango de datos. Cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Y lo mismo haríamos con las calificaciones de María. Ok, y lo mismo con José. Ok, ahora, esto está bien ponerlo manualmente cuando son pocos, pero ¿qué pasa si tuviéramos una lista de 200 o 300 nombres? Pues sería muy complicado estar aplicando la fórmula para cada uno. Excel nos da la posibilidad de colocar solamente una fórmula y después copiarla a todas las demás celdas. Como por ejemplo, aquí ya tengo la fórmula para calcular el promedio de Miriam. Le doy clic a la celda y si se fijan en la parte, en la esquina inferior derecha hay un pequeño recuadro. Me voy a colocar ahí, incluso el ratón cambia de forma. Presiono y sin soltar arrastro a todos los lugares donde quiera copiar la fórmula. La voy a arrastrar hasta acá. Ok, y si se fijan, ya se copió la fórmula y ya no realizó los cálculos. En la última nos marca un error porque no tenemos todavía los promedios de cada materia. Ahora le voy a aplicar el formato de número y lo voy a dejar con solamente un decimal. Okay. Ahora, aquí voy a aplicar la fórmula para calcular el promedio de la materia de informática. Pongo promedio, paréntesis y selecciono los datos. Ahora la selección va a ser vertical. Cerramos y presionamos Enter. Ya nos calculó el promedio, entonces ya puedo tomarlo y arrastrarlo para que se calcule automáticamente el de los demás. Nuevamente me voy al formato, le pongo que quiero formato de número y le quito los decimales que no quiero. Me pasé, quiero 1, ahí está. Muy bien, ahora le vamos a darle un poco a mejorar un poco la apariencia de este formato. Primero el título pues lo vamos a centrar. Lo que voy a hacer es empezar a seleccionar desde donde está escrito hasta donde termina nuestro formato. Después me voy a ir al icono que tiene esta flechita doble que se llama combinar y centrar. Le doy clic y si se fijan, ese título ya se centró en relación al formato. Después pues le voy a aplicar letra un poco más grande, que sea tamaño 12, que sea en negrita y la voy a poner en color azul. Ok. Después a toda la tabla la voy a seleccionar y le voy a poner un borde.
Voy a remarcar los títulos, los encabezados. Los vamos a poner en color verde, perdón, con fondo verde y con letra azul. No, va a ser con letra negra. Ok, aquí los nombres, les vamos a poner un fondo azul claro. Los vamos a remarcar en negrita. Vamos a decir que van a ser centrados. Y los promedios también los vamos a poner en color dorado y con negrita. Ok. Ok. Bueno. Ahora, ya tenemos esta información. Si nosotros necesitáramos graficar esta información, es muy simple. Lo único que tengo que hacer es seleccionar los datos, por ejemplo, desde aquí nombre. Vamos a hacer una gráfica con las calificaciones de informática. Entonces vamos a seleccionar nombre, la columna de informática y los 3 nombres. Los promedios de abajo, esos ya no. Nos vamos a ir a insertar y vamos a elegir el tipo de gráfico que queramos. Vamos a elegir una en 3D. Ok, y así de simple. Ya apareció nuestra gráfica. Pero ¿qué pasa si no nos gusta ese estilo? Pues aquí nos presenta otros varios. Ya elegimos el que nos guste. Incluso podemos seleccionar alguno que ya nos presente la calificación en cada una de las barras, como este. Pero por ejemplo este no me gusta porque no se ve la escala, entonces elegimos mejor este. Si queremos cambiar el color de las barras, por ejemplo, pues lo seleccionamos, le damos un clic y aquí está la opción de cambiar colores. Y, caray, no le di clic. Listo. Ok. Bueno, cuando queremos seleccionar varios, también lo podemos hacer. Indicamos tipo de gráfico y ahí nos aparece. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que queremos graficar es, por ejemplo, el nombre y el promedio? No son datos que estén continuos. Entonces vamos a tener que seleccionar primero el nombre sin soltar el... Bueno, más bien, presionamos en el teclado la tecla control y sin soltarla seleccionamos los promedios. Una vez que los tenemos seleccionados, los soltamos y nos vamos a insertar y ponemos el gráfico que queramos. ¿Ok? Así de simple. Entonces, bueno, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Cualquier duda, pues pueden expresarla por correo electrónico o en el mismo Classroom, ¿okay? O en el grupo de la materia que tenemos en WhatsApp. Entonces, con esto damos por concluida la sesión. Que tengan un buen día.